Ahí está. Y chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a la última clase de F2. Hoy vamos a hacer un repaso ahí final. La separata, ustedes ya me imagino que lo descargaron. Voy a mostrarles aquí. A ver, gente, confírmame si es que estás viendo algo. ¿Si me están escuchando? Muy bien, Nicole. Ahí está la separata llamada batalla final. Vamos a escoger algunos problemas y vamos a arrancar entonces. Bien, entonces comenzamos, gente, comenzamos. Recuerden una cosa, yo no sé si ustedes han visto, pero en la carpeta del curso está esta separata que se llama formulario del curso de Física 2. Si ustedes lo han descargado a buena hora, vamos a usar esto para recordar algunas cosas que, caramba, alguna fórmula, algunas cosas que nos hemos olvidado. Vamos a traer aquí el formulario, como que también, aparte de recordar, aprendemos cómo usar este formulario. Muy bien, chicos, arrancamos entonces. Vamos a recordar este tema de electrodinámica. Problema número uno. En el circuito de la figura, ahí tenemos el circuito, determinar la diferencia de potencial entre los puntos X y Y. Oye, queremos saber la diferencia de potencial entre los puntos X y Y. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que queremos saber la diferencia de potencial, o sea, el potencial en el punto X menos el potencial en el punto Y. Eso es lo que nos piden calcular, la diferencia de potencial entre el punto X y Y. Y aquí tenemos un circuito relativamente simple y vamos a analizarlo juntos. Déjame exagerar aquí la figurita al costado y vamos a analizar juntos este circuito. Muy bien. Muy bien, gente. Observa. Uy, se colgó la máquina. Carambas. A ver, gente, observen aquí, tenemos un circuito. El punto X está en este vértice aquí del circuito y por acá el punto Y en el otro. Queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Para saber, gente, necesitamos conocer cuál es la corriente que está circulando aquí a través de este circuito. Por lo tanto, la primera cosa que vamos a hacer es calcular la intensidad de corriente. Y para esto vamos a suponer que tenemos el siguiente sentido de la corriente, sentido antihorario. Observa ahí, profe, ¿puede ser en sentido horario? Puede ser en sentido horario. La cosa es que, gente, si tú le das este sentido antihorario a la intensidad de corriente en este circuito y te sale positivo, esa es la corriente, en ese sentido está correcto. Pero si tú le das un sentido ahí arbitrario y te sale negativo, ¿qué significa eso? Que el sentido real de la corriente aquí va a ser al contrario del sentido que tú le dices. ¿Cómo así, profe? A ver, si yo le doy este sentido y aquí me sale positivo, significa que es el sentido de la corriente. Profe, y si sale negativo, significa que el sentido de la corriente es antihorario o contrario a ese sentido que yo he adoptado. Por lo tanto, la primera cosa es, yo adopto ahí un sentido arbitrario. Puede ser antihorario, puede ser horario, ya sabes. Si sale positivo, ese es el sentido de la corriente. Ya sabes que la intensidad de corriente aquí convencional va desde el mayor potencial hasta el menor potencial. Perfecto, gente, perfecto. Yo estoy dando este sentido ahí de la corriente. Y según el sentido de la corriente, lo que vamos a hacer primero es dar polaridades aquí, tanto a las fuentes, a las baterías, como aquí a las resistencias. Por lo tanto, comenzamos a dar polaridades. Hoy ya sabes, para una batería el palito grande es positivo y el palito chiquito negativo. Vamos a llenarlos aquí, las polaridades para las fuentes. Perfecto, ahí está. Entonces la primera cosa, damos un sentido arbitrario, colocamos las polaridades. Según el sentido de la corriente, observa, la corriente va para esta resistencia de arriba, de derecha a izquierda. Por lo tanto, existe una caída de potencial. Entren más y salen menos, una caída de potencial. Sigue circulando la corriente, entra en más, salen menos, sigue circulando por aquí para las resistencias. Entren más, salen menos, sigue, entren más, salen menos y se acabó. Perfecto, gente. Muy bien, tenemos ahí este circuito y queremos saber la intensidad de la corriente. Para calcularlo vamos a usar la ley de mallas aquí para
una sola malla, obviamente. ¿Qué nos dice la ley de mallas, la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente: oye, la sumatoria de voltajes en una malla X, un circuito cerrado, debe ser igual a cero. Ahí estamos aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes en una malla ahí debe ser igual a cero. Perfecto, gente. Entonces vamos a empezar desde un puntillo, Supongamos vamos a empezar desde este punto y vamos a recorrer todo el circuito, calcular los voltajes y sumarlos ahí algebraicamente, dependiendo aquí de la polaridad y el sentido de la corriente que yo le estoy dando. Entonces empezamos aquí por este punto Y. A ver, empezamos aquí. Tengo que recorrer toda la malla y llegar al mismo punto. Ahí estoy diciendo que la sumatoria aquí de los voltajes en cada elemento del circuito es igual a cero. Recordar una cosa, gente, la ley de Ohm. A ver, ¿dónde está la ley de Ohm? Vamos a ver aquí en nuestro formulario. Recuerden que la diferencia de potencial aquí para una resistencia, ¿a qué es igual? Por la ley de Ohm, el voltaje para una resistencia va a ser intensidad de corriente por la resistencia. Por lo tanto, observa aquí, ¿cuál sería el voltaje, por ejemplo, en esta resistencia? ¿Cuál sería el voltaje aquí? Sería intensidad que va a pasar, o sea, I por la resistencia. Sería 4I, el producto, 4I. Y la misma cosa para todas las resistencias. Ahora sí vamos a comenzar sumando los potenciales. Empezamos del punto Y. Observa el sentido de la corriente. Entra en más, sale en menos. O mejor dicho, de más a menos hay una disminución de la intensidad de corriente. Por lo tanto, de disminución del potencial, perdón. Por lo tanto, vamos a comenzar sumando el potencial aquí. De más a menos sería menos. El potencial aquí es 40. Ahí está. Seguimos recorriendo el circuito, seguimos recorriendo, llegamos por aquí. De menos a más aumenta el potencial. ¿Cuánto aumentó? 35. Súmale ahí 35. Seguimos. De más a menos. Siempre en resistencias existe una disminución de potencial. Según el sentido de la corriente, de más a menos disminuye. ¿Cuánto es el potencial aquí que disminuye por la ley de Ohm? Intensidad por resistencia. La intensidad yo le llamé I y la resistencia es 4. Por lo tanto, el potencial que disminuye ahí en esta resistencia de 4 es 4I, negativo, disminuye. Seguimos recorriendo el circuito. De más a menos, disminuye aquí, gente, disminuye. ¿Cuánto disminuye? Intensidad, que es I, por la resistencia, que es 1. I por 1, I. Perfecto. Seguimos. Oye, de más a menos, disminuye. ¿Cuánto disminuye? 20. Seguimos. De más a menos, profe, disminuye de nuevo. Menos. ¿Cuál es el potencial aquí? Ley de Ohm. Intensidad por resistencia. I por 2. 2I. Perfecto. Seguimos. De menos a más. Aumenta el potencial. ¿Cuánto aumenta? 30 voltios. Y de más a menos disminuye. Menos 3 por I. 3I, exactamente. Y llegamos al mismo punto inicial. Y esa suma debe ser igual a 0. Perfecto, gente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Recapitulando aquí. Primero dimos un sentido ahí arbitrario a la intensidad de corriente. Y según ese sentido colocamos las polaridades. Ya sabes que para las fuentes, palito grande positivo, palito chiquito negativo. Y para la resistencia, según la intensidad de corriente, siempre existe una disminución ahí en el sentido de la corriente, ¿verdad? Entra en más, sale en menos. Profe, si la corriente hubiera sido así en ese sentido, aquí entraría en más y por aquí menos. O sea, siempre hay una disminución del potencial. Perfecto. Muy bien, gente, hemos aplicado aquí la ley de Ohm. Sumamos los voltajes en cada elemento del circuito y toda esa sumatoria debe ser igual a 0 para esta malla. Aquí estamos aplicando la ley de mallas. Perfecto, gente. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Una ecuación simple, lineal en la intensidad de corriente. Vamos a calcular la intensidad de corriente. Es nuestro objetivo. A ver, gente, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente aquí? A ver, menos 40 más 35. A ver, ¿alguien ya puede darnos la respuesta de la intensidad de corriente? ¿Cuánto? 1 medio. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañera? 1 medio, a ver, veamos.
Menos 40 más 35 es menos 5. Menos 5 más este número 30. A ver, estamos... No es que estoy desconfiando, chicos, disculpa. Pero sí hay que verificar todo el mundo juntos. A ver, ¿todo el mundo de acuerdo con su compañero? A ver, veamos. Oye, menos 5 más 30 es 25. Tenemos 25 positivo con todos esos numeritos. Perfecto. La intensidad de corriente. Ah, falta este, profe, falta este. Menos 20 sería 5 aquí, ¿verdad? Vamos a colocarle 5. Perfecto. Ahí está. Oye, ahora la intensidad de corriente. Suma ahí esos términos que tienen intensidad de corriente. Menos 5i, menos 2, menos 7, menos 3, menos 10 pasaría a sumar, el 10 pasaría a dividir al 5. Ahí está, un medio. Perfecto. Perfecto, chicos. La intensidad de corriente que hemos calculado aquí es un medio de ampere. Perfecto, gente, perfecto. Hasta ahí hemos calculado la intensidad de corriente, pero no es lo que nos piden. Nos piden hallar la diferencia de potencial entre el punto X y el punto Y. ¿Y ahí cómo lo hacemos, profesor? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a usar el teorema de la trayectoria. ¿Cómo, profe? El teorema de la trayectoria. ¿Dónde está eso? Aquí. Para una rama, una trayectoria, un pedazo ahí del circuito. Yo quiero saber la intensidad de corriente, perdón, la diferencia de potencial entre el punto A y B. ¿Cuál sería esa diferencia de potencial? Vamos a usar esta, eh, este teorema para una rama. Gente, comenzó a llover aquí súper fuerte, disculpe el sonido de fondo. Queremos saber cuál es la diferencia de potencial. Vamos a usar esto. Ok, nos vamos para nuestra pizarra. Ahí está. Entonces, queremos saber la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Perfecto, gente. Vamos a comenzar del punto Y. A ver, en el punto Y tenemos un potencial en Y. Vamos a seguir este sentido, este tramo, y llegar hasta el punto X. Observen que la intensidad de corriente me dio positivo, por lo tanto este es el sentido real. Oye, si me hubiera dado negativo, aquí el sentido real sería contrario a lo que hemos adoptado arbitrariamente. Como nos dio positivo, vamos a dejarlo ahí. Perfecto, empezamos del punto Y. Hoy en el punto Y existe un potencial. Vamos a seguir este sentido. Oye, de más a menos hay una caída de potencial, menos 40. Seguimos por aquí. De menos a más aumenta el potencial. Por lo tanto, sería más 35. Ahí está. Seguimos en el mismo sentido. Oye, pasamos por aquí. De más a menos disminuye. ¿Cuál es el potencial aquí que disminuye? Es 4 veces la intensidad. ¿Pero cuánto vale la intensidad de corriente? Un medio. Por lo tanto, ya voy a hacer aquí el cálculo rápidamente. Es 4 veces la intensidad que vale un medio. Por lo tanto, el potencial aquí en esta resistencia sería 2 voltios. Perfecto. Hoy de más a menos disminuye. ¿Cuánto disminuye, profe? El potencial aquí que es 2. Y esto debe ser igual, aquí estoy llegando al final al punto X. Por lo tanto, estamos aplicando aquí el teorema de la trayectoria, aquí en este pedazo de arriba. Perfecto. Profe, ¿por qué usted se fue por arriba y no por abajo? Gente, tú puedes irte por abajo y te va a salir lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se va por arriba? Porque aquí hay menos elementos, ¿verdad? Hay menos elementos en el circuito. Por lo tanto, es más fácil. Vamos por el camino más fácil. Oye, queremos la diferencia de potencial entre el punto X y el punto Y. Por lo tanto, el potencial en Y pasaría al otro lado de restar al potencial en el punto Y. A ver, suma y resta, gente. Sumas y restas, sumas y restas. A ver, ¿cuánto serían las sumas y restas? A ver, dímelo. Vamos a verificar aquí la respuesta. ¿Cuánto sería, gente? Verificamos aquí la respuesta. ¿Cuánto sería, chicos? En fin.
menos 7, ¿verdad? Menos 7 voltios. Uy, 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 ¿qué pasó aquí? Menos 7 voltios. A ver, vamos a ver si es que no nos hemos equivocado. Menos 40 más 35 menos 4i menos i menos 20 ah, menos 2 más 30 menos 3. Está correcto. Está correctísimo. El cálculo está hecho bien. Aquí menos más menos 5. Upa. Correcto, está hecho bien el cálculo, chicos. Espero que no me haya equivocado en una suma o resta. Está hecho bien el cálculo. A ver, gente, ¿todo bien? ¿Todo bien, gente? Otra manera de tal vez resolver este problema sería simplificar el circuito. Encontrar aquí un equivalente. Observen que todas las resistencias aquí están en serie. Por lo tanto, yo puedo, en vez de escribir todo esto, este circuito aparentemente horrible, yo puedo escribir un solo circuito con una sola fuente equivalente y una resistencia equivalente. Es otra manera de hacer este problema. Que evitaríamos aquí errores tal vez de sumas y restas. A ver, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a hacerlo de esa forma. A ver, gente, disculpa. Vamos a hacerlo de esa forma, chicos. Vamos a ver si no nos hemos confundido en un signo cualquiera. A ver, gente, la otra opción de hacer este problema. Veamos. A ver, ¿ustedes se acuerdan? Oye, resistencias en serie, todo en serie. Como todo está en serie, simplemente sumamos, ¿verdad? A ver, vamos a sumar. Vamos a simplificar este circuito. ¿Cómo, profe? Simplificarlo, o sea, encontrar una resistencia equivalente, una única resistencia equivalente y también una única fuente equivalente. No sabemos cómo es la polaridad por el momento. A ver, ¿cuál sería la resistencia equivalente de esto? Simplemente la suma de todo. Como todo está en serie, vamos a sumarlo. Oye, 4 más 1, la resistencia equivalente sería la suma 4 más 1, más 2, más 3, ¿verdad? 4, 1, 2 y 3. Perfecto, ¿cuánto sumaría? 10 ohmios. Ahí está. La resistencia equivalente, todas en serie, 10 ohmios. Tenemos que este circuito equivale a una única resistencia de 10 ohmios. Ahora veamos las fuentes. A ver, gente. Esta fuente empuja para este sentido, esta fuente empuja para el otro, esta fuente está empujando así y esta fuente en contra. A ver, sumas y restas, sumas y restas. Oye, 30 se ayuda con 35. Observa el sentido de la intensidad de la corriente de 35 y 30. Ellos se están ayudando. Oye, 30 y 35 al sumarlos sería 70, porque ambos se ayudan. Pero el 40 y el 20 están en contra. ¿Ustedes están siguiéndome? Oye, más, menos. Voy a colocar las polaridades. Colocamos ahí las polaridades, menos y más. ¿Se acuerdan el ejemplo de las dos pilas juntas? Oye, si están en esa forma, en esa disposición, ellos se van a ayudar. Observa que el 30 y el 35, si tú lo pones en una misma línea, ellos se están ayudando. Aquí tenemos el 30 y aquí tenemos el 35. ¿Lo ves o no lo ves? Pero el 40 y el 20 están en contra. O sea, ellos están como que quitando, restando. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo de las pilas? Oye, si aquí fuera, por ejemplo, 30 y aquí fuera 20, ¿cuál sería la batería resultante o la fuente aquí resultante? Sería 30 menos 20, ¿verdad? O sea, aquí este empuja para allá y este empuja al otro lado. Ahí hay una resta. Oye, si hay una resta, la resultante aquí sería 10 hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque 30 es mayor y está empujando hacia la izquierda. Sería 10 hacia la izquierda. Vamos a aplicar esto. A ver, lo voy a borrar. Solamente estamos recordando aquí las cosillas. A ver, veamos. Oye, 30 y 35
ellos están ayudando. ¿Está de acuerdo conmigo? 30 y 35 se están ayudando. 35 y 30 se están ayudando. Es como decir, oye, ellos empujan hacia la derecha. Vamos a decir así, ellos empujan hacia la derecha. 30 más 35 sería 65 voltios hacia la derecha. ¿Perfecto? Oye, 40 y 20. 40 y 20, ellos como si estuvieran empujando hacia dónde? Hacia la izquierda. 40 va en ese sentido, 20 también en el mismo sentido, se están ayudando. 40 más 20 sería 60 voltios, ¿verdad? Oye, 65 hacia la derecha y 60 a la izquierda, la resultante ¿cuánto sería? Sería 5 voltios hacia la derecha. ¿Por qué, profe? Porque 65 es mayor. Por lo tanto, la fuente aquí nos va a quedar algo así. 5 voltios, la fuente resultante, más, menos. ¿Por qué, profe, el palito grande a la derecha? Porque es 5 voltios empujando a la derecha, por lo tanto aquí tenemos el palito positivo hacia la derecha y la intensidad de corriente sería ese sentido. Hemos simplificado aquí el circuito aplicando la ley de Ohm. Hoy el voltaje sería la intensidad por la resistencia equivalente. O sea, el voltaje aquí que nos dio 5 va a ser igual a la intensidad, la resistencia equivalente que hemos calculado aquí es 10. Por lo tanto, la intensidad, obviamente aquí tiene que salirnos lo mismo, 10 pasaría a dividir, nos quedaría 1/2 de ampere. ¿Nos dio lo mismo? Sí nos dio lo mismo. Observa, nos dio lo mismo. ¿Qué sería la otra alternativa para resolverlo? Y ahí, profe, ¿qué hacemos? Tenemos la diferencia de potencial entre el punto X y el punto Y. Vamos a aplicar lo mismo y nos va a salir lo mismo, obviamente. Por lo tanto, aquí, gente, disculpa, error aquí de, tal vez de tipeo. Perfecto, gente. La respuesta aquí sería menos 7 voltios. Vamos a aplicar la misma cosa, la misma historia aquí. Perfecto, chicos. Perfecto. Ahí está. Vamos para el siguiente problema. Problema número 2. Problema número 2. Vamos para el siguiente problema. Se muestra un campo eléctrico homogéneo. Observa ahí, tenemos un campo eléctrico homogéneo, un problema de electrostática. Y el valor del potencial eléctrico en un punto del eje X. Ahí tenemos que en el punto X igual a 2, observa aquí la gráfica, el potencial vale 30 voltios. Determine la expresión del potencial eléctrico para todos los puntos. O sea, yo quiero una función del potencial eléctrico que depende de la posición X. O sea, estamos buscando lo siguiente. Un potencial eléctrico en función de la posición X. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, gente. Un problema ahí de electrostática. Vamos para nuestras formulillas. A ver. Cuando tenemos un campo eléctrico uniforme, a ver, ¿dónde está esto? Aquí está, observa aquí las notas, el campo eléctrico uniforme. Tenemos que la diferencia de potencial de cualquier, aquí, dos puntos, en la cual están sobre superficies o líneas equipotenciales, va a ser igual a lo siguiente, al campo eléctrico por la separación entre estos dos puntos. Observa ahí. No la separación así inclinada, la separación aquí horizontal, o sea, la separación entre estas dos líneas equipotenciales. Y también no olvidar que el potencial en el punto A es mayor que el potencial en el punto B. ¿Se acuerdan cuando yo expliqué esto? Las líneas de campo eléctrico aquí van de mayor potencial al menor potencial. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Perfecto, gente. Entonces vamos a usar esta parte teórica. Voy a llevarlo. Ahí está, lo vamos a llevar. Y vamos a aplicarlo aquí en nuestro problema. Oye, vamos a considerar por aquí un potencial. Voy a borrar esto. Observa aquí. Vamos a considerar aquí una línea equipotencial cualquiera. A ver, para esto voy a trazar una vertical por aquí. Uy, dije vertical. Ahí está. Trazamos esta vertical. Vamos a imaginarnos que en este punto, en esta línea, equipotencial, tenemos un potencial en B que yo no sé. Y está pasando en este punto X que yo no sé. Perfecto. Vamos a aplicar entonces esta relación, que la diferencia de potencial entre estos dos puntos que estamos tomando, ¿a qué va a ser igual?
a la intensidad del campo eléctrico por la separación aquí entre estos dos puntos. Vamos a aplicar esto. Por lo tanto, decimos así, oye, la diferencia de potencial, vamos a escribir así delta de V, que va a representar una diferencia de potencial, va a ser igual al campo eléctrico, a la intensidad del campo eléctrico, multiplicado por la separación entre estos dos puntos. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es calcular esa separación, porque los potenciales ya lo tenemos. Por ejemplo, el potencial en el punto 2 es 30, el potencial en el punto X, perdón, es V solamente. A ver, escribimos aquí, diferencia de potencial entre estos dos puntos. Es el potencial mayor, observa aquí, menos el menor. Quiere decir que la diferencia de potencial entre estas dos superficies va a ser el potencial en V menos, porque es mayor, el potencial en 30. Perfecto, esa es la diferencia de potencial. Recuerden que las líneas aquí del campo eléctrico se van desde las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que el potencial en B es mayor que el potencial de 30. B va a ser mayor que el potencial 30. Perfecto. Y esto va a ser igual al campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico, que vale 20, multiplicado por la separación entre estos dos puntos. ¿Cuál sería la separación entre estos dos puntos? Observa ahí la horizontal. Es como calcular la distancia entre estos dos puntos en un solo eje. ¿Cuánto sería esta separación? Sería 2 menos X, ¿verdad? 2 menos X, perfecto. Vamos a colocarlo aquí. 2 menos X. Ahí está. Muy bien, por lo tanto yo quiero saber cuánto es este potencial en cualquier punto del eje X. A ver, multiplica aquí. Sería 40 menos 20X. El menos 30 pasaría a sumar. Por lo tanto, el potencial evaluado en cualquier puntito X sería 70 menos 20X. Perfecto. Y de esta manera tenemos ya la función de potencial en cualquier punto sobre el eje X. Respuesta aquí, ahí lo tenemos. Muy bien, gente. Otra manera de resolver este problema. ¿Qué pasaría si te viene un problema así semejante en el examen de admisión? ¿Qué haces? Gente, aquí, para no hacer toda esta vaina si es que no te acuerdas, gente, la función de potencial aquí, si yo evalúo en este punto X igual a 2, debe darme 30. Por lo tanto, tú en las alternativas buscas una función tal que cuando X sale 2, cuando X es 2, debe darte 30. Observa la alternativa A. Si X vale 2, 2 por 2, 40. 40 menos 40, ¿te da 30? No. Oye, la alternativa B. La resta 50 menos 40, ¿te da 30? No. Oye, 70 menos X vale 2 por 20 y 40. ¿70 menos 40 te da 30? Sí. Por lo tanto, al ojo marcarías casa. Si es que te viene en el examen de admisión. Perfecto. Comentarios, chicos. ¿Todo bien? Estamos recordando aquí electrostática. Perfecto, seguimos. Problema 3, ya nos vamos a hidrostática. Problema 3 nos dice lo siguiente. Hallar la presión hidrostática en el fondo del recipiente y siendo que las densidades de los líquidos inmiscibles que van a aparecer aquí son aceite y agua. Ahí tenemos sus valores de las densidades. Queremos saber cuál es la presión hidrostática en el fondo del recipiente. Ahora vamos a recordar, vamos a llamarle este puntito que es el fondo del recipiente. Vamos a llamarle un punto cualquiera. Pues. A ver, déjame exagerar la figura. Ahí está. Llamamos un punto, no sé, punto B. Perfecto. Queremos saber la presión en el punto B. Acá va a ser igual a presión hidrostática, ojo. Presión hidrostática, o sea, debido a la presencia de estos dos fluidos. ¿Cuál es la presión hidrostática aquí en el punto B? Oye, sobre el punto B nos preguntamos quién está ejerciendo presión sobre el punto B. Nos ponemos aquí en el punto B y miramos hacia arriba. Oye, ¿quién ejerce presión en el punto B? Está ejerciendo esta
columna de este líquido más esta otra columna de líquido que está arriba. Ambas columnas, o sea, ambos fluidos, ambos líquidos aquí están ejerciendo presión en el punto B. Por lo tanto, la presión total aquí del punto B hidrostática sería la presión de esta altura, de esta columna. Obviamente es agua. ¿Por qué es agua, profesor? Porque su densidad mayor se coloca abajo. Y la presión de este otro líquido que es el aceite. Por lo tanto, la presión en el punto B sería la presión hidrostática debido al agua más la presión hidrostática debido al aceite. Perfecto. Ahí está. Oye, ¿y aquí es igual a presión hidrostática? Veamos, profe, no me acuerdo de la presión hidrostática. Aquí lo tenemos. Nuestra fórmula. Oye, la presión hidrostática es la densidad de líquido gravedad multiplicado por la profundidad o la altura ahí a partir de la superficie libre del líquido. A ver, veamos. Para el agua, ¿cómo sería, profesor? Mirando ahí la formulita, sería la densidad del agua. Ahí está. Por la gravedad, por la altura del agua. Ahí está. Más, para el aceite semejante, densidad del aceite multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura de ¿quién, profe? Del aceite. Perfecto. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Hasta ahí llegó la parte física. Ahora sí, vamos a reemplazar la presión en el punto B. En el fondo aquí del recipiente sería igual. Densidad del agua, aquí te lo da por suerte. Vamos a escribirlo 10 al cubo. Escribimos las unidades recordando qué cosa nos va a dar aquí, profesor. Kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua aquí multiplicado por la gravedad. La gravedad vamos a tomarla como 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y multiplicado por la altura aquí del agua. ¿Cuál sería la altura del agua? Sería la altura de esa columna de agua. ¿Cuánto vale? 2. Perfecto. Esta sería nuestra alturita del agua. Alturita del agua. 2 metros. Uy, ese M salió horrible. Espera. Ahí está. Y la misma historia para la densidad, perdón, para la presión aquí del aceite. Sería la densidad del aceite, que ya lo tenemos. Voy a escribir solamente los numeritos, las unidades. Va a ser lo mismo aquí en este primer término. Multiplicado por la gravedad, que vale 10, por la altura del aceite. ¿Cuál es la altura del aceite? Observa aquí en la figura. La altura del aceite sería 3 metros. Perfecto. Perfecto. Observa que las alternativas están en términos de kilopascales. Veamos las unidades primero. Veamos las unidades. A ver, gente, las unidades. Es importante esto. Oye, ¿cómo se llama kilogramo metro por segundo al cuadrado? Esto se llama, ya lo sabes tú, por física 1, Newton. 1 metro arriba y 1 metro abajo, te queda el metro cuadrado abajo. Oye, Newton por metro cuadrado es el pascal. Por lo tanto, ya sabemos que nos va a dar en pascales. Perfecto, ahora sí los numerillos. Oye, 20, aquí tenemos 10 por 2 que vale 20 por este 10 al cubo. Vamos a llamarle 20 por 10 al cubo. Ahí está, más, por aquí que tenemos, 3 por 8, 24, ¿verdad? 24 con 3 ceros, que es el 10 al cubo. Gente, yo ya lo estoy haciendo directo porque a estas alturas del campeonato ustedes ya saben todo este negocio de la teoría de exponentes. A ver, súmalo. 20 más 24, ahí está. 44, 10 al cubo, ya sabes que es el prefijo kilo. Por lo tanto, nos va a quedar kilo pascal. Perfecto. Ahí está. La presión en el fondo del recipiente sería 44 kilopascal. Ya está marcado, entonces no hay necesidad de marcarlo. Oye, ¿qué pasaría si en este problema, antes de que tengan los comentarios, te pidiera la presión absoluta o la presión total aquí en el fondo del recipiente? ¿Qué hacemos ahí, profesor? Aparte de la presión hidrostática, debemos de considerar ¿qué cosa? La presión de la atmósfera. Exactamente. La presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica, profesor? 100 kilopascal.
Por lo tanto, si te la cambian aquí esta pregunta, oye, ¿cuál es la presión total o absoluta en el punto B? A esta presión que has calculado le sumas la presión atmosférica y ya está, la presión total. Voy a escribirlo aquí, presión total o absoluta sería la presión hidrostática, lo que acabamos de calcular, más la presión de la atmósfera. Y ahí tendríamos la presión total. Perfecto. Comentarios, gente, comentarios. Seguimos entonces. No hay ningún comentario, vamos a seguir. Perfecto. Otro problema de hidrostática. Problema 4. Determina la lectura del manómetro aquí. ¿Dónde está el manómetro, profesor? Aquí está arriba. Si se está ejerciendo una fuerza de 210 newton. ¿Dónde está ejerciéndose una fuerza de 210 newton? Aquí abajo, en este émbolo. Sobre este émbolo ingrávido. Profesor, ¿qué significa ingrávido? Que no vamos a considerar el peso de este émbolo, el cual permanece en reposo, está en equilibrio. Y la gravedad vamos a considerarla como 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, queremos saber cuál es la presión aquí que marca este instrumento llamado manómetro. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, gente, ahí tenemos esta figura. Por aquí tenemos esta fuerza ejerciendo sobre este émbolo de área 0.01 metro cuadrado. Esta área, por cierto, yo lo puedo escribir de esta manera, 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Qué me dices? Claro, 0.01 es 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y esta fuerza que está ejerciendo aquí sobre esta área en forma perpendicular, según el problema, 210 newton. Perfecto. Profesor, ¿y ahí cómo vamos a calcular la presión que está marcando este manómetro? Que como está al ladito del gas, sería la presión del gas. Muy bien, gente, para calcular vamos a considerar una isóbara. ¿Cómo, profe? Una isóbara aquí en este nivel. Perfecto. Estamos considerando aquí una isóbara para un mismo líquido. Si yo considero aquí el punto, vamos a llamarle el punto X, y por aquí el punto Y, ¿cómo son las presiones de estos dos puntos? Estamos considerando una isóbara. Profe, ¿qué isóbara? ¿Qué cosa es una isóbara, profesor? Una línea en la cual las presiones, en cada punto ahí, las presiones, ¿cómo son? Ya lo pensaste. Iguales, exactamente. Por lo tanto, vamos a decir que la presión en el punto X va a ser igual a la presión total ahí en el punto Y. Ahora veamos en el punto X. Profe, ¿quién ejerce presión en el punto X? En el punto X ejerce presión todo lo que está arriba del punto X. ¿Quién está arriba del punto X, profe? Esta altura de agua más la presión del gas. O sea, el gas aquí también está ejerciendo una presión, que es lo que está marcando el manómetro aquí. Por lo tanto, aquí vamos a escribir qué es la presión del gas y qué es la presión que vamos a calcular. Es justamente lo que nos piden calcular. Perfecto. Ya sabemos quién ejerce presión en el punto X. Esta altura, o sea, la presión de esta altura de agua, la presión hidrostática ahí del agua, H2O, más la presión del gas. Perfecto. Esa sería la presión en el punto X. Muy bien. Ahora vayamos al punto Y. Estamos en el mismo líquido, gente. Profe, en el punto Y, ¿quién está ejerciendo presión? Observa aquí, esta fuerza que está actuando en forma perpendicular a esta área ejerce una presión. Por lo tanto, en el punto Y es la fuerza F, 210 newton, que está ejerciendo una presión en forma perpendicular hacia arriba. Por lo tanto, aquí tendríamos la presión de esta fuerza. La presión de la fuerza F. Perfecto. Vamos a traer nuestras fórmulas. Profe, no me acuerdo. La presión hidrostática es la misma del problema anterior que hemos usado. Y la presión de una fuerza, ¿a qué va a ser igual la presión de una fuerza? La presión de una fuerza, profe, es la fuerza normal perpendicular al área, ¿verdad? Dividido entre el área. Perfecto. Ahora sí vamos a reemplazar. Presión hidrostática para el agua sería densidad del agua multiplicado por la gravedad
multiplicado por la altura del agua. Esa sería la altura del agua. Ahí está, por la altura del agua. Más la presión del gas, que yo no sé, es lo que nos interesa. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la presión que esta fuerza ejerce en este punto Y. ¿A qué es igual la presión de una fuerza? La fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Perfecto. Y ahí, profe, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. Oye, la densidad del agua, ¿cuánto vale? 10 al cubo. Kilogramos por metro cúbico. Ya lo hemos visto en el problema anterior. Gravedad 10, el número de mi camiseta de fútbol. La altura del agua aquí es 1. 1 metro. Más la presión del gas, que yo no sé. Y esto va a ser igual a la fuerza. Aquí lo tenemos. 210 dividido entre el área, y el área es 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Ya sabes que Newton por metro cuadrado es los pascales. Seguimos por aquí. Oye, como la respuesta está en kilopascal, ya guardo este 10 al cubo para el prefijo kilo. 10 por 1 es 10. Con este 10 al cubo sería 10 kilopascal. Vamos a ponerle kilopascal. Más la presión del gas, que es lo que yo quiero calcular. Ahí está. Y esto va a ser igual en el otro lado que tenemos. 21 con un 0 es 21 por 10. El 10 a la menos 2, cuando va arriba, sería 10 al cuadrado. 10 al cuadrado con este 10 se convierte en 10 al cubo, que es el prefijo kilo. Con este 21 sería 21 kilopascal. Perfecto. Por lo tanto, la presión del gas, que es lo que queremos calcular, estos 10 kilopascal pasan restando al 21 y se convierte en 11 kilopascales. Perfecto. Ya estoy haciendo la parte matemática ya directamente, gente. Ustedes lo pueden verificar ahí en sus casas. Comentarios. Comentarios, chicos. Veamos cómo ustedes van. ¿Todo bien, gente? ¿Están despiertos? Recuerden que es la última batalla. Estamos aquí con todo. Perfecto, gente. Seguimos entonces. Problema 5. A ver, problema número 5. Se tiene una presa que contiene agua. Atención, futuros ingenieros. Determina el módulo de la fuerza que ejerce el agua sobre la cara ABCD. Y te dan estas dimensiones que AB es 2 metros, o sea, la altura aquí del agua es 2 metros. BC es el ancho aquí de esta cara, 3 metros. Y queremos saber cuál es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el módulo de la fuerza que ejerce el agua sobre esta cara? Esta cara plana. Queremos saber el módulo de esa fuerza. Muy bien, gente. Voy a hacer lo siguiente. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a traer esta presa. Vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a verlo de perfil. ¿Ok? Por aquí tenemos esta cara, ¿verdad? BC. Voy a llamarle este punto C y este punto D. Perfecto. Y toda esta caja de azul va a representar el agua. Voy a trazar esta horizontal solamente para que no esté en el aire. Ahí está. Muy bien, gente. Oye, vamos a mirarlo de perfil. Es como si tú colocaras tu ojo aquí y estás mirándolo de perfil. Tendrías esta visión. Perfecto, gente. Queremos saber cuál es la fuerza que esta agua ejerce en esta pared vertical. Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuánto vale esa fuerza que el agua le ejerce a esta pared vertical? Esa es nuestra pregunta. Para resolver este problema, vamos a pensar aquí en la presión que el fluido ejerce, en la presión hidrostática. Observa muy bien la relación que tenemos aquí. La presión hidrostática, ¿a qué es igual? A la densidad de líquido por la gravedad por la altura. ¿Perfecto? Esa es nuestra fórmula. Además, nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que la presión de una fuerza es la fuerza
dividido entre el área. Observa aquí la última relación. Oye, si yo despejo la fuerza, el área pasaría a multiplicar a la presión. Por lo tanto, la fuerza nos quedaría de la siguiente forma. La presión por área. Quiere decir que si yo quiero calcular esta fuerza, yo necesito saber cuál es la presión que ejerce el fluido sobre esta área. Sobre esta área. Pero observa que la presión del fluido depende de la altura. Aquí está. A mayor profundidad, la presión va a aumentar. ¿Qué significa eso, profesor? Quiere decir que en la superficie, ¿cuánto sería la presión si no hay ninguna altura, no hay ninguna profundidad? Si la profundidad ahí es cero, o sea, no hay ninguna altura, la presión en la superficie es nula. A medida que nosotros vamos aquí aumentando la profundidad, la presión va a aumentar hasta que en el fondo del recipiente la presión tomaría, vamos a decir, su máximo valor. O sea, la presión aquí va a tomar su máximo valor que viene dado por esa relación. Y esta relación es la densidad del líquido por la gravedad por la altura, o sea, toda la altura aquí. Vamos a considerar la altura aquí. Toda esta altura, ahí está. Toda esta altura. Por lo tanto, observa, el fluido le está ejerciendo desde un valor de presión mínima, o sea, 0, hasta un valor de presión máxima. En el fondo de esta represa o presa. Perfecto. Profesor, entonces para calcular la presión, porque para hallar la fuerza, el área ya lo puedo conocer a partir de los datos del problema. Este sería el área de la cara. Y esta área, ¿a qué es igual? Como es un rectángulo, base por altura. La altura es 2, la base es 3 metros. Por lo tanto, el área aquí sería 6 metros cuadrados. O sea, el área ya lo tenemos. Pero ¿cuál sería la presión ahí del fluido sabiendo que existe un valor mínimo arriba y un valor máximo abajo? Y ahí, profe, ¿cómo hacemos? En realidad, gente, aquí, en este problema, vamos a tomar una media, en realidad, una semisuma. O sea, yo tengo un valor mínimo, un valor máximo, tomo la semisuma, la media en realidad. Por lo tanto, esa presión del fluido va a ser en realidad una presión media, la semisuma entre el valor mínimo y el valor máximo. Entre 2. Porque claro, oye, yo tengo un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuál tomo? La suma lo divides entre 2. O sea, la media, presión media. Perfecto. Ya, profe. Entonces, vamos a calcular esta presión media. Por lo tanto, aquí nuestra fuerza nos quedaría la presión en realidad media multiplicado por el área. El área ya lo sabemos, falta hallar la presión media. Vamos a calcularla. Oye, la presión media quedaría aquí definido como la presión mínima, que es 0, más la presión máxima en el fondo del recipiente, que es la densidad de líquido, por la gravedad, por la altura, y esto dividido entre 2. Perfecto. Por lo tanto, nuestra presión media nos quedaría así. Oye, 0 más esto es esto. Densidad de líquido, estamos hablando de agua, 10 al cubo, multiplicado por la gravedad, que vale 10, en el problema ya te lo da, multiplicado por la altura. Aquí, ¿cuánto vale esa altura? Según el problema, 2 metros. Perfecto. Y esto dividido entre 2. Ahí está, presión media. Como te das cuenta, el 2 arriba y abajo se van. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra presión media? Sería 10 con este 10 al cubo, que es el prefijo kilo. Por lo tanto, sería 10 kilopascal. Y pascal es newton por metro cuadrado. Vamos a dejarlo así. 10 kilopascales, que son los newton por metro cuadrado. Perfecto. Pero eso no es lo que nos piden hallar la fuerza. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo aquí final de la fuerza. Por lo tanto, aquí, los 3 puntillos, la fuerza va a ser igual a la presión media, que es 10 kilo newton por metro cuadrado, que son los pascales,
multiplicado por el área. ¿Y cuál es el área? 6 metros cuadrados. Perfecto, metro cuadrado arriba y abajo se va. 10 por 6 es 60 y la unidad kilonewton. Por lo tanto, la fuerza ahí total, vamos a decir fuerza media, que ejerce el fluido sobre esta cara vertical sobre la pared es 60 kilonewton. Perfecto, gente. Comentarios, chicos. ¿Todo bien? Vamos a continuar entonces. Ok, seguimos entonces. Problema 6. Ahí está, otro problema de hidrostática. Un cilindro de sección cuadrada. Ahí tenemos este cilindro de sección, o sea, sección transversal cuadrada. De lado 20 centímetros. Aquí tenemos el lado del cuadrado, 20 centímetros. Contiene dos líquidos no miscibles, agua y aceite, tal como ustedes ya por cultura general saben. La densidad del agua es un número que realmente debemos conocerlo. En gramos por centímetro cúbico es 1 y aquí está el valor de la densidad del aceite. Sobre el pistón actúa una fuerza de 50 newton. Observa aquí, el pistón de arriba está actuando esta fuerza de módulo 50 newton. Calcule la diferencia de presión en kilopascal entre los puntos A y B. ¿Dónde está el punto A, profesor? Aquí abajo. ¿Y el punto B? Aquí arriba. Entre la superficie aquí del agua y del aceite por abajo. Muy bien, déjame exagerar la figura y queremos saber la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Claro que en el punto A la presión va a ser mayor que en el punto B, ¿verdad? Muy bien, gente. Muy bien, entonces vamos a calcular la presión en A, después la presión en B y la restamos y ya está. Eso es nuestro trabajo. Perfecto, gente. Entonces empezamos aquí, nos ubicamos en el punto A. En el punto A, ¿quién ejerce presión? Veamos. La presión en el punto A será todo lo que está arriba de él. ¿Quién está arriba de él, profesor? Está esta columna de agua, ¿verdad? Y está esta columna de aceite, que corresponde aquí a la presión de B. O sea, si yo coloco aquí un puntito y le llamo C, como es una isóbara, mismo líquido aquí, la presión en C y en B es lo mismo. Por lo tanto, el punto C y el punto B van a tener la misma presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presión en el punto A va a ser igual a la presión hidrostática de esta altura de agua, presión hidrostática del agua, más la presión en B, la presión del punto B. Perfecto. Esto estamos haciendo este cálculo sin considerar aquí la fuerza. Vamos a dejarlo ahí en primer lugar. Tenemos ahí el agua inicialmente, agua y aceite, sin considerar esta fuerza. Vamos a olvidarnos por un momento de esa fuerza. Perfecto. ¿Cuál sería la diferencia de presiones? Eso es lo que estamos calculando. Oye, la presión en B, que es la presión de esta altura de aceite, va a pasar restando. Tendríamos presión en A menos presión en B. Y es justamente lo que nos piden calcular. Por lo tanto, basta hallar la presión hidrostática de esa altura de agua para saber la diferencia de presiones. Perfecto. ¿Y a qué es igual la presión hidrostática, profesor? Aquí tenemos nuestra formulilla. Vamos a llevarlo. Ahí está. Presión hidrostática, la densidad de líquido por la gravedad, por la altura del agua. Todo en el sistema internacional. Por lo tanto, 10 centímetros vamos a llevarlo al sistema internacional en metros. Oye, 10 centi, 10 a la menos 2 por 10, 10 a la menos 1. Por lo tanto, 10 centímetros es un décimo de metro, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 1 metro. Perfecto, reemplazamos aquí. Densidad del agua en el sistema internacional, 10 al cubo, kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que vale 10, multiplicado por la altura del agua, que vale 10 a la menos 1. Perfecto, ya casi, ya casi. A ver, gente, ¿cuánto sería entonces la diferencia de presión entre el punto A y el punto B? A ver, escríbelo ahí. Ahí está. Oye, 10 con 10 a la menos 1 se hace 1 por esto, 10 al cubo.
Por lo tanto, la diferencia de presiones es 10 al cubo pascales, o lo que es lo mismo, 1 kilopascal. Ahí está. Ahora vamos a activar esta fuerza. Hasta ahí, sin considerar la fuerza, hemos hallado que la diferencia de potencial entre A y B vale 1000 pascales. Perfecto. 1000 pascales. Que por cierto, a ver dónde lo escribo. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjame acomodarla bien bacán aquí. A ver, no así. Quiero colocar esa diferencia de presiones aquí abajo. Perfecto. Ahí está. La diferencia de presiones, 1000 pascales. Muy bien, gente. Ahora vamos a activar la fuerza. A ver, actívala. Esta fuerza está activada. 50 newton. Está actuando en este émbolo, en esta superficie cuadrada de lado 20 centímetros. Oye, cuando yo aplico esta fuerza en este émbolo, ¿qué va a pasar? ¿La presión va a aumentar, sí o no? La presión para el punto A y el punto B va a aumentar, claro, porque aquí existe vamos a llamarle un poquito de presión que va a aumentar debido a la presencia de esta fuerza actuando en ese émbolo. Entonces, es como si yo estoy aumentando la presión. Vamos a llamar ese aumento delta de P. Cuando yo activo esta fuerza, estoy aumentando la presión. Ahora, ¿tú te acuerdas del principio aquí de Pascal? A ver, vamos para nuestro formulario. ¿Te acuerdas del principio de Pascal? Si aumenta la presión, esa misma presión aumentada se va a transmitir con el mismo valor en todas las direcciones dentro del fluido. Por lo tanto, si en este émbolo, por ejemplo, yo aumento 2 pascales, aquí en 1 va a aumentar en 2 pascales y en el punto 2 va a aumentar en 2. Principio de Pascal. Oye, vamos a pensar en ese mismo principio de Pascal. Oye, si yo aumento este poquito en la presión, aquí debido a esta fuerza, en el punto B va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar, profesor? Va a aumentar ese poquito ese delta de P que yo le llamé. Perfecto. O sea, la nueva presión en B va a ser lo que era inicialmente más lo que va a aumentar. Y la misma cosa ocurre en el punto A. Va a ser lo que era inicialmente más lo que va a aumentar debido al principio de Pascal. ¿Correcto? Oye, pero lo que va a aumentar es lo mismo. Se transmite con la misma intensidad en todo aquí los fluidos. Perfecto, gente. Ahora, con estos nuevos valores de la presión, yo quiero saber la diferencia de presiones. A ver, réstalos. A ver, si yo los resto, yo tengo la presión de A más ese poquito que aumentó. Yo le voy a restar la presión de B más ese poquito que aumentó. Oye, pero esos poquitos que aumentaron son iguales, por lo tanto ellos se cancelan. Y la diferencia de presiones me queda presión en A menos la presión en B. O sea, es lo mismo que hemos calculado inicialmente si es que esta fuerza no existiera. Por lo tanto, ¿cuánto es la diferencia de presiones? Si la fuerza existe, es lo mismo que acabamos de calcular. Por lo tanto, aquí la diferencia de presiones sería el mismo valor, 1000 kilopascales. Perfecto, principio de Pascal. Perfecto, chicos. A ver, tal vez no quedó tan claro. A ver, supongamos que el valor de la presión aquí fuera... voy a inventarme aquí un número, 5 kilopascales. Ya, es un número ahí que me inventé. Por lo tanto, la presión en B será la presión en B más los 5 kilopascales. Y en el punto A será la presión en A, lo que tenía inicialmente, más los 5 kilopascales. Cuando yo hago la diferencia, los 5 kilopascales que aumentaron se van. O sea, no importa aquí qué valor sea la diferencia, perdón, el aumento de presión, no importa. Al hacer la diferencia, esos valores se van a ir. Por lo tanto, la presión ahí en B va a seguir, perdón, la diferencia de presión va a seguir siendo la misma. Perfecto. Perfecto, chicos. Comentarios. Comentarios. Seguimos entonces, seguimos. Problema 7. A ver, gente, problema número 7. Estamos aquí dando énfasis al tema de hidrostática.
Un tronco cilíndrico homogéneo es mantenido en equilibrio mediante la fuerza de 6 newton. Observa aquí el cilindro está, bueno, es homogéneo, está en la posición vertical y con una fuerza de 6 newton que está actuando aquí arriba en esta sección transversal del cilindro, 6 newton, está en equilibrio tal como lo ven en la figura. Ahora, si lentamente esta fuerza disminuye hasta cero, indique cuál es la longitud del tronco que queda sumergida, la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. A ver qué está pasando. A ver, tenemos este tronco ahí en esa posición que está actuando 6 newton y lo mantiene 20 centímetros, sería la longitud de la parte sumergida. Oye, ¿qué pasaría si lentamente esa fuerza va desapareciendo? Este tronco va a comenzar a salir un poco más del agua. Comienza a salir. Y si la fuerza desaparece completamente, ¿cuál es la nueva altura del agua? La nueva altura ahí del cilindro que está dentro del agua. Esa es nuestra pregunta. Esa es nuestra pregunta. Ya vamos a calcular, ya vamos a ver. Calma ahí, calma ahí. A ver, gente, tenemos dos casos entonces. El primer caso es cuando la fuerza F está aquí actuando. ¿Cuánto es esta fuerza? A ver si no hay problema. 6 newton. Observa ahí. 6 newton. Perfecto. Oye, ahí, así como está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Y para aplicar las condiciones de equilibrio, ya sabes, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí colocamos el peso de este tronco, masa, gravedad. Observa que por arriba está actuando esta fuerza verticalmente hacia abajo y además tenemos el empuje hidrostático, ¿verdad? Parte del volumen está sumergido en este líquido, colocamos el empuje hidrostático. Perfecto, ahí está, empuje hidrostático. Como se encuentra en equilibrio, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. En módulo, la suma de fuerzas que suben deben ser iguales a la suma de fuerzas que bajan. ¿Quién sube? Sube el empuje. ¿Y quién baja, profe? El peso más la fuerza de arriba, que es 6 newton. Vamos a colocarlo aquí. El peso más esa fuerza de 6 newton. Perfecto. Perfecto, gente. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando esta fuerza ya desaparece por completo. A ver, ¿cómo nos imaginamos el segundo caso? Para esto vamos a simular aquí el segundo caso. Por aquí tenemos la misma cantidad de agua. Ahora el tronco, ¿cómo estaría, profesor, el tronco? Más o menos, voy a dibujarlo aquí, sin esta fuerza. Supongamos que la nueva posición del tronco sería esta, sin la fuerza F de aquí, sin esa fuerza. Perfecto. La pregunta es, ¿cuál es esta altura de la parte sumergida? ¿Cuánto vale esa altura? Perfecto. En este nuevo caso, en el caso 2, de nuevo vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, gente. Por aquí tenemos el peso, ¿verdad? La fuerza de arriba ya no está. Y el empuje hidrostático. A ver, profe, dibújalo. Empuje, el nuevo empuje hidrostático. Vamos a llamarle E'. Se encuentra en equilibrio en esta nueva posición. Por lo tanto, se cumple la primera condición del equilibrio. La misma que hemos aplicado aquí. O sea, el empuje prima va a ser igual al peso. Ahí están los dos casos que estamos analizando. El primer caso con la fuerza, el segundo sin la fuerza. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? El empuje hidrostático, ¿verdad? Veamos. Oye, aquí es igual el empuje hidrostático, profe, no me acuerdo. Aquí, principio de Arquímedes. Empuje hidrostático, que es igual. Densidad de líquido, gravedad, por el volumen de la parte sumergida. Vamos a colocar nuestra formulita, a ver dónde la coloco. Aquí. Perfecto, perfecto. En este primer caso, entonces el empuje sería la densidad de líquido por la gravedad, ¿verdad? Por el volumen de la parte sumergida. ¿Y quién es el volumen de la parte sumergida, profesor? Voy a sombrearlo aquí. Este volumen de la parte sumergida, en este primer caso, ¿a qué es igual? El volumen aquí de un cilindro. Volumen sumergido en este caso sería área de la base por la altura.
el área de la base es 80 por la altura, 20 centímetros. Vamos a colocarle, a ver, 20A. Vamos a decir así, 20A. 20A. Ese es el volumen sumergido aquí del primer caso. En el segundo caso, observa el segundo caso, este sería el volumen sumergido en el segundo caso, este pedazo de abajo. ¿Cuánto sería este volumen sumergido de este segundo caso? Voy a escribirlo aquí. Vamos a llamarle prima, volumen sumergido prima. Sería área de la base, que va a ser la misma, por la nueva altura, h, que es lo que yo quiero calcular. Vamos a simplemente escribir h por a. Perfecto. Recuerda que h aquí es lo que queremos calcular. Perfecto. Seguimos aquí entonces en nuestro cálculo del empuje. Multiplicado por el volumen sumergido, y esto va a ser igual al peso. No sabemos cuánto va de la masa, no sabemos. Vamos a llamarle simplemente masa gravedad más 6 newton. ¿A qué es igual la densidad de líquido? Como es agua, el 10 al cubo, multiplicado por la gravedad, que vale 10, ahí está, multiplicado por el volumen sumergido. A ver, vamos a hacer el cálculo aquí rápidamente. El área es 80 centímetros cuadrados, multiplicado por esta altura, que vale 20, 80 por 20, 8 por 2, 16. Voy a escribirlo aquí, centímetros cúbicos. 8 por 2 es 16, ¿con cuántos ceros? Con 2 ceros, que yo lo puedo escribir como 10 al cuadrado centímetros cúbicos. A metros cúbicos, recuerda que todo debe estar en el sistema internacional. Un metro cúbico, ¿cuánto sería? A ver, un metro es 10 al cuadrado centímetros. Elévalo al cubo, sería 10 a la sexta centímetros cúbicos. Centímetro cúbico se va, por lo tanto el volumen de la parte sumergida, ¿cuánto sería? Sería 16. Aquí arriba 10 al cuadrado, abajo 10 a la sexta. 16 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? 10 al cuadrado entre 10 a la sexta, 10 a la menos 4 metros cúbicos. Perfecto, escribimos aquí 16 por 10 a la menos 4. Y esto es igual masa, gravedad, más 6. Perfecto. Oye, 10 a la menos 4, con estos 10 a la menos 4 se van. El 6 pasaría a restar al 16, se convierte en 10 newton. Por lo tanto, el peso aquí de este tronco es 10 newton. Lo vamos a reemplazar aquí. Regresamos entonces al segundo caso. La fuerza ya no está, la fuerza de arriba ya no existe. Por lo tanto, aquí el equilibrio es el empuje y el peso. El peso lo acabamos de calcular, 10 newton. Ahí está. Y en el lado izquierdo, no multiplicado, en el lado izquierdo tenemos el empuje hidrostático, el nuevo empuje hidrostático, siguiendo la misma fórmula, densidad de líquido por la gravedad, por el volumen sumergido, el nuevo volumen sumergido, que yo le llamé volumen sumergido prima. Muy bien, densidad de líquido, 10 al cubo, gravedad, 10, el nuevo volumen sumergido. Ojo que aquí nos va a dar en centímetros cúbicos. Claro, porque el área es 80 centímetros cuadrados. Si la altura aquí yo lo estoy considerando en centímetros, el nuevo volumen sumergido aquí sería en centímetros cúbicos. Usando la misma ley de transformación, va a aparecer aquí un factor por 10 a la menos 6, que es el factor de conversión. ¿Ok? ¿Cómo, profe? ¿Cómo me repite? A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente estoy haciendo el factor de conversión. Un metro cúbico arriba, 10 a la menos 6 abajo, centímetros cúbicos. Oye, se van los centímetros cúbicos y el nuevo volumen sumergido nos va a quedar multiplicado por ese factor, perdón, es 10 a la sexta. Estoy yéndome al futuro. 10 a la sexta abajo. Con ese factor 10 a la menos 6 arriba. O sea, H, A multiplicado por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Es la misma historia aquí del empuje en el primer caso. A ver, gente. Ya casi, ya casi. Volumen sumergido. H, que es lo que yo quiero calcular. El área de la base por 10 a la menos 6. Y esto debe ser igual a 10. Perfecto, ya casi, ya casi. A ver. Aquí tenemos 10 a la cuarta con 10 a la menos 6. Sería 10 a la menos 2.
el h es lo que yo quiero calcular, 80, el área vale 80, multiplicado por 10 a la menos 2, y esto vale 10. Y ahí al final del día vamos a calcular cuánto es la altura. Un 0 a la izquierda y a la derecha. 10 a la menos 2 pasa dividiendo, lo pongo arriba, sería 10 al cuadrado, que es 100, dividido entre 80. 80 no, entre 8, perdón. Sería 100 entre 8 y esto en centímetros. Perfecto. A ver, ¿cuánto es 100 entre 8? 100 entre 8, sácale mitad. Ahí está, 12,5 centímetros. Perfecto. Y ahí tenemos la nueva altura de la parte sumergida aquí del trompo. A ver, gente, ustedes se habrán dado cuenta cuando allá en el inicio del curso, ¿verdad? Nosotros hicimos una miscelánea, ¿se acuerdan o no? Una miscelánea ahí de la mayoría de los temas que íbamos a estudiar, ¿verdad? Y yo estaba haciendo todos los cálculos matemáticos paso a paso, explicando cada detalle, bla, 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 bla. Y lo que yo esperaba es que al final, o sea, hoy, que es ya el final de la clase, que todos esos detalles matemáticos ustedes ya los dominen. De manera que los cálculos matemáticos, la parte física sí lo estoy explicando aquí con toda la tranquilidad del mundo, pero sí la parte matemática, las transformaciones y todo eso, ya ustedes en gran parte deben dominarlo. Por eso es que yo estoy haciendo aquí todo rápido la parte matemática, pero sí la parte física estoy yendo con calma aún. ¿Sí me dejo entender, chicos? Es posible que ustedes resuelvan la parte matemática de otra manera, pero les va a llegar, o sea, van a llegar a la misma respuesta. ¿Ok, gente? Si es que estoy yendo muy rápido en la parte matemática, es porque yo estoy esperando que ustedes ya tengan una buena base del dominio matemático. Para la gente que es su primera vez, gente, ustedes ya van a llegar a ese nivel, con calma, con tranquilidad. ¿Ok? Para los que ya tienen 3 ciclos, 4 ciclos, ¿verdad? Los que son caseros, ellos ya dominan esta parte. Para suerte de ustedes, la clase está siendo grabada. Perfecto. Entonces vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. No hubiera ningún comentario. Problema 8, electrostática. Vamos a pasar aquí al tema de electrostática. El bloque de 5 kilogramos. Ahí está. Mantiene la esfera de carga Q en posición mostrada. Observan aquí. Unidos por una cuerda aislante. Hallar la carga. ¿Cómo, profe? Tenemos un bloque de 5 kilogramos unido a una carga aquí, menos Q, y mantiene a esta posición, en esta posición las mantiene en equilibrio. Queremos saber cuánto vale esa carga. Ese es nuestro problema. Perfecto, gente. Como está en equilibrio, ya sabes, ya te imaginarás lo que vamos a usar, nuestras condiciones de equilibrio. Para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre y dibujamos nuestras fuercitas y aplicamos la primera condición del equilibrio. A ver, gente. Entonces analizamos cada cuerpo aquí, cada cuerpo. Empezamos por el cuerpo del bloque. A ver, gente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloque. A ver, recordando aquí, estática 1. Por aquí tenemos el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa es 5 gravedad. Ahí está. 50 newton. Muy bien. Por arriba una cuerda, profe. A ver, córtala. Córtala imaginariamente. Dibujamos la tensión saliente del cuerpo siempre. A lo largo ahí de la cuerda a lo largo de la cuerda saliente del cuerpo. Perfecto. Oye, si está en equilibrio, las fuerzas en módulo que suben y que bajan deben ser iguales. Al ojo, ¿cuánto vale la tensión aquí? Claro, 50 newton, perfecto. Ahí está. Oye, la tensión en la cuerda es 50. Seguimos por aquí, misma cuerda, misma tensión. Ahora vamos a analizar la carga que aparece aquí. Como profe, vamos a analizar esta carga. ¿Cuál carga? Esta carga. A ver, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Vamos a pensar que esta carga tiene un peso.
Aunque no nos dicen nada, pero vamos a considerar aquí el peso. ¿Qué más? La tensión en la cuerda, córtala, saliente. Del cuerpo que estamos analizando, tenemos la tensión saliente. Ahí está. Y como es la misma cuerda, ya sabemos que vale 50 newton. Perfecto. Por lo tanto, aquí la tensión ya sabemos que vale 50 newton. Ahí está. Oye, aquí existe una interacción entre la carga positiva y la carga negativa. Interacción ley de Coulomb. ¿Para dónde va la fuerza? Positivo o negativo. ¿Cómo es el carácter ahí cualitativo de la fuerza? ¿Atracción o repulsión? A ver si atraen. Positivo o negativo, si atraen. Entonces dibujamos aquí sobre esta carga la fuerza de interacción regida por la ley de Coulomb, o sea, la fuerza eléctrica aquí. Perfecto, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de esta carga negativa. ¿Habrá otra fuerza que actúe? Vamos a llamarle esto peso. Peso. W solamente. Perfecto, ¿habrá otra fuerza que actúe? Ya no. Ya no. A ver, ley de Coulomb. Profe, no me acuerdo de la ley de Coulomb. Vamos a traer nuestra ley de Coulomb. Aquí está, la ley cuantitativa, ley de Coulomb. La fuerza eléctrica que es igual, la fuerza de interacción. Ahí lo tenemos. La constante de Coulomb ya sabes que es 9 por 10 a la 9. Profe, ¿de dónde sacó ese número? Aquí está. En el sistema internacional, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Perfecto. Muy bien, gente. Oye, en esta carga negativa están actuando tres fuerzas, tres vectores, ¿verdad? Oye, con tres vectores, ¿puedo construir un triángulo de fuerzas? ¿Qué me dices? Sí, vamos a construirlo. Ahí está. El peso vertical. Oye, la tensión tal como está, que es 50 newton. Y por aquí la fuerza eléctrica horizontal. Ahí está. Triángulo de fuerzas. ¿Cuál es la resultante de estos tres vectores? Del vector peso, del vector fuerza eléctrica y del vector tensión, que por cierto vale 50 en módulo. Observa figura cerrada de vectores. ¿Cuál es la resultante? 0. Cumple con la... Exactamente. ¿Cumple con la primera condición del equilibrio, profe? Sí, cumple. Por lo tanto, basta aquí resolver este triángulo. Oye, vertical y horizontal, ya sabes que son perpendiculares. Ahí está. ¿Cuál es el ángulo que forma la tensión con la horizontal? Observa aquí en la figura. Tensión con la horizontal están formando 37 grados. Y tú ya sabes, ya conoces este ángulo de 37 y 53, ¿verdad? Oye, los famosos números 3, 4 y 5, ¿verdad? Este vale 3, exactamente. Ya al ojo vamos a escribirlo. Oye, el peso sería 30 newton, ¿verdad? Y la fuerza eléctrica sería 40. 40 newton. Oye, pero no me piden la fuerza eléctrica. Me están pidiendo cuál es el valor de la carga para que se mantenga en equilibrio. O sea, el módulo aquí de la carga. Claro, una es positiva y la otra es negativa. Lo que me piden ahí, cuál es el valor absoluto de la carga. Por la ley de Coulomb, aquí tenemos, vamos a reemplazar aquí para calcular la carga. Oye, la fuerza de interacción entre dos cargas, positiva y negativa, carácter atractivo, por la ley de Coulomb, es directamente proporcional al producto de sus cargas. Como son iguales, colocamos Q, Q. Son iguales en valor absoluto, gente. Y esto dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Distancia elevado al cuadrado. Oye, y esto es igual a 40, los 40 que acabamos de calcular. ¿Correcto? A ver, la distancia entre ellas, ¿cuánto vale? Según la gráfica, 3 centímetros, que tú ya sabes que debe estar en el sistema internacional. 3 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, gente, ahora sí vamos a reemplazarlo. Voy a hacerlo aquí, abajito. A ver, 40 a la izquierda lo voy a colocar. Y aquí a la derecha, la fuerza eléctrica. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por el producto de cargas. Como son iguales, Q por Q, o al cuadrado. Dividido entre la distancia, 3 por 10 a la menos 2, elevado al cuadrado. 3 por 10 a la menos 2
elevado al cuadrado. Y aquí vamos a calcular cuánto vale esa carga. A ver, gente, ayudándome a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo matemático. Hasta aquí la parte física. Después sigue la parte espiritual, ¿verdad? Que ustedes ya lo dominen. Haciendo todo. 2 por 10 a la menos 6. Ahí está. Directamente la carga. 2 por 10 a la menos 6. Unidad de la carga en el sistema internacional, los coulombs. Profe, no hay respuesta. Claro, el 10 a la menos 6, ¿qué significa? ¿Eso qué significa? El prefijo micro. Por lo tanto, en módulo, aquí la carga sería 2 microcoulomb. Bien chiquita, ¿verdad? Quiere decir que esta carga negativa sería menos 2 microcoulomb. Y la otra, recuerda que está la otra, sería más 2 microcoulomb. Interacción entre ellas. Perfecto, chicos. Ustedes ya están dominando todo esto. Eso espero. ¿Todo bien, gente? Muy bien, seguimos. Problema 9. A ver. Determinen. Aquí debe ser determine, gente. Cuidado ahí con el tipeo. Determine el trabajo de un agente externo. Ojo, trabajo del agente externo que traslada lentamente, como algunos, una partícula electrizada de 5 microcoulomb desde el punto A hasta el punto B por la trayectoria aquí rectilínea mostrada. Lo va a desplazar desde el punto A hasta el punto B lentamente. Entonces queremos saber cuál es el trabajo que debe hacer el agente externo para llevar la partícula aquí cargada desde el punto A hasta el punto B. Muy bien, gente. Trabajo del agente externo. ¿Dónde está eso, profesor? Vamos para nuestro formulario. Observa aquí el trabajo del campo. Aquí tenemos la relación. La carga que yo voy a trasladar, o también llamada la carga móvil, por la diferencia de potencial. Potencial de salida menos el de llegada. Ese es el trabajo del campo. Pero el trabajo del agente externo en realidad va a ser el negativo de ese trabajo del campo. Por lo tanto, vamos a llevar aquí nuestras dos formulillas. Aquí. Hoy este es el trabajo del campo y el trabajo del agente externo va a ser el negativo del trabajo del campo. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría el trabajo del agente externo? Voy a escribirlo aquí. Sería menos trabajo del campo. Aquí tenemos la relación. La carga que yo voy a trasladar multiplicada aquí por la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Recuerden que A es el potencial de salida y en el problema el cuerpo o la partícula está saliendo del punto A. Por lo tanto, aquí existe un potencial y en el punto B también existe otro potencial. Perfecto. Queremos saber la diferencia de potenciales de esos dos puntos. Por lo tanto, para calcular el trabajo del agente externo, la carga que yo voy a trasladar, según el problema, es más 5 microcoulomb, positiva. Perfecto. Solo que yo quiero calcular la diferencia de potencial. Eso es lo que nos piden calcular. Diferencia de potencial. ¿Y yo conozco el potencial en A? No. Profe, ¿y el potencial en B lo conocemos? Tampoco. Pero lo que me dan aquí es que existe una carga que genera potencial en el punto A y en el punto B, que es justamente este 8 milicoulomb. Por lo tanto, yo puedo usar la relación para el potencial y calcular en el punto A cuánto vale el potencial debido a la presencia de una carga. Perfecto. Por cierto, esta carga es positiva. Profe, ¿cómo calculamos el potencial de una carga? Aquí tenemos la relación. Traemos nuestra formulilla. Ahí está. Vamos a calcular entonces el potencial en el punto A usando esta relación debido a la presencia de esta carga. Positiva, potencial, positivo. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. Multiplicado por la carga es 8 mili, 10 a la menos 3. Y esto dividido entre la distancia hasta el punto A. ¿Cuánto vale esa distancia hasta el punto A? Esa distancia de rojo en la vertical.
Observa ahí triángulo 37, 0.3. ¿Cuánto vale esta distancia al ojo? 0,4. Perfecto. Ya tenemos la distancia. Vamos a reemplazarlo aquí. 0.4 yo puedo escribirlo como 4 por 10 a la menos 1. Solo para facilitar aquí el cálculo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el potencial en el punto A? A ver, veamos. Sácale cuarta, 2 por 9, 18. Multiplicado por 10 a la cuánto. ¿A la cuánto? Por 10 a la 7 voltios. Perfecto. Ahí está. Por 10 a la 7 voltios. Y la misma historia para hallar el potencial en el punto B. El profe, calcúlalo. Potencial en el punto B. La misma relación. 9 por 10 a la 9. Lo que va a cambiar aquí es la distancia, ¿verdad? Multiplicado, la carga es la misma. 8 por 10 a la menos 3. 8 milicoulomb. Y dividido entre la distancia hasta el punto B, que aquí es 0.3. 0.3, 3 por 10 a la menos 1. Perfecto. ¿Cuánto sería entonces el potencial en el punto B? A ver, veamos. Sacaré tercia. 3 por 8. 24 por 10 a la cuánto? A la 7. Perfecto. Ya tenemos el potencial en A y el potencial en B. ¿Y ahí, profe, qué hacemos? Vamos a reemplazarlo aquí, pues. Trabajo del agente externo. Vamos a llamarle trabajo del ex. No de tu ex. Agente externo. Desde el punto A hasta el punto B. Ahí está. Sería menos la carga que yo voy a trasladar, que es positiva, 5 micro, ya sabes que es el prefijo 10 a la menos 6, y esto multiplicado por la diferencia de potencial. Potencial en A, que es 18, menos el potencial en B, que vale 24. El 10 a la 7 aquí, yo lo voy a factorizar y lo voy a colocar aquí afuera. ¿Correcto? 18 por 10 a la 7 menos 24 por 10 a la 7. 10 a la 7 lo factorizo solo para facilitar el cálculo. Muy bien, gente. A ver, la parte espiritual es para ustedes. ¿Cuánto es 18 menos 24 multiplicado por 5? ¿Cuánto es? Es menos 6 por menos 30. 10 a la 7 con 10 a la menos 6 es 10. Con ese 30, 300. Y unidad del trabajo en el sistema internacional, joules. Perfecto. Trabajo del agente externo para ir desde el punto A hasta el punto B. Perfecto. Voy a colocar este cálculo. Voy a poner aquí. Y este 3 que está solito, voy a colocar aquí. Ya estamos llegando al final, resistan. Vamos a hacer el último problema. Uy, uy, uy. Ahí está. Vamos a hacer este problema. ¿Todo bien, gente? ¿Están ahí vivos? Sí, están vivos. Problema 10. Claro, claro. Gente, yo pongo la solución en el Drive. Ustedes también pueden descargarlo de allá. No se preocupen. De nada. Bien, gente, estamos llegando al final. A ver, chicos. La figura muestra un ascensor que sube con una aceleración constante A. En el techo del ascensor se encuentra suspendido una esferita de masa M. Aquí en el techo. A ver, voy a escribir aquí. Resaltar los datos. Aceleración constante. Se encuentra suspendida una esfera de masa M y carga Q mediante un hilo de seda, sabiendo que dentro del ascensor existe un campo eléctrico homogéneo, tal como lo ven en la figura. Hallar el ángulo, aquí teta, que forma el hilo con la vertical. Considere que el campo gravitatorio G, constante ahí. Muy bien, gente, tenemos un ascensor en movimiento hacia arriba y queremos saber cuál es la desviación aquí del hilo de seda, ¿ok?
Queremos saber cuánto vale esa desviación. Muy bien, gente, como ustedes recordarán, en dinámica existen dos sistemas de referencia para resolver este tipo de problemas. El sistema de referencia es un pata que está afuera mirando todo lo que pasa adentro y un pata que está adentro de chismoso como algunos y observando que este cuerpo que se mueve junto con él está en equilibrio. Por lo tanto, este de afuera se llama sistema de referencia inercial y este de adentro el sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, vamos a analizarlo desde el punto de vista de este pata sistema de referencia no inercial. Oye, como se mueve junto con este ascensor y esta bolita en relación a este sistema de referencia está parado, ¿qué es lo que está pensando este observador no inercial? Está pensando que esta bolita, así como está en equilibrio. Sumatoria de fuerzas que actúan sobre esta bolita debe ser igual a cero. Y para que se cumplan las leyes de Newton, en este sistema de referencia no inercial, debe aparecer la fuerza inercial en contra del movimiento, en contra aquí de la aceleración. Si la aceleración es hacia arriba, la fuerza inercial actuando sobre este cuerpo va a ser hacia abajo. ¿Y a qué es igual la fuerza inercial, profesor? La fuerza inercial, recordando, el producto de la masa por la aceleración aquí del sistema. Masa por A. Hacemos el diagrama de cuerpo libre desde el punto de vista observador no inercial. A ver, córtala, aquí aparece la tensión saliente del cuerpo. Estamos analizando aquí la esfera. Aquí tenemos la tensión. Perfecto. El peso, profe. El peso. A ver, dibujamos el peso. Claro, porque tiene una masa, ¿verdad? Ahí está, el peso. Tenemos la masa por la gravedad. Y como esta carga está dentro de un campo eléctrico, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica. ¿Se acuerdan de eso? No, profe, no me acuerdo. Aquí está. A ver, ¿dónde están las cargas eléctricas dentro del campo eléctrico? Observa aquí, carga eléctrica dentro de un campo eléctrico uniforme va a experimentar una fuerza. ¿Y la fuerza qué es igual, profe? La intensidad por la carga, o la carga por la intensidad. Aquí lo tenemos. ¿Para dónde va esa fuerza? Según la desviación aquí, oye, esa fuerza del campo se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, dibujamos aquí la desviación debido al campo eléctrico. Fuerza debido al campo eléctrico. ¿A qué es igual? La carga por la intensidad del campo eléctrico. Todo desde el punto de vista del observador no inercial. Muy bien, gente, tres vectores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con tres vectores? Profe, tres vectores hay cuatro. Oye, la fuerza eléctrica hacia la derecha, la fuerza del campo eléctrico, la tensión, pero aquí abajo hay dos vectores que van hacia abajo. ¿Yo los puedo sumar y ambos hacerlo uno? Claro, tenemos tres vectores. Por lo tanto, aquí colocamos nuestro triángulo de fuerzas. Tenemos un vector resultante único hacia abajo. ¿Cuánto sería esa resultante? Sería esta fuerza más este peso, ¿verdad? Quiere decir masa, aceleración más el peso. Y yo lo puedo escribir así, ¿o? Masa, factor común, A más G. Perfecto. Por lo tanto, el vector aquí vertical sería masa A más G. Ahí está. Ya casi, ya casi. Por la horizontal tenemos la fuerza debido al campo eléctrico. ¿A qué es igual esa fuerza? El producto de la carga por la intensidad. Y cerrando el triángulo de fuerzas, tenemos la tensión. Perfecto. Oye, la tensión no nos interesa, no nos la están pidiendo. ¿Cuál es el ángulo que forma la tensión con la vertical? Observa aquí el triángulo. Tensión con vertical están formando θ. El ángulo θ. Ya sabes que la vertical con la horizontal son perpendiculares. Hemos formado ahí nuestro triángulo de fuerzas. Hoy es un triángulo rectángulo y como queremos saber cuánto vale ese ángulo y la tensión no nos interesa, nos vamos por la tangente. ¿Cómo, profe? Nos vamos por la tangente. A ver, sácale la tangente al ángulo θ. Oye, tangente sería el cateto opuesto. Aquí lo tenemos. Entre el cateto adyacente a θ.
Cateto opuesto, profe. La carga por la intensidad. El cateto adyacente, profesor. Masa por A más G. Ahí está. Ya casi, ya casi. Oye, ¿cómo despejas el ángulo? Lo queremos saber el ángulo. ¿Cómo lo despejamos? Lo despejamos haciéndonos la siguiente pregunta. El ángulo θ va a ser el arco cuya tangente vale todo este numeral. O sea, el arco cuya tangente vale ese número. O sea, carga por E dividido entre la masa multiplicado por A más G. Ahí está. Y ahí hemos despejado el ángulo θ. A ver, si esto no lo vieron en trigonometría, estamos diciendo eso. Oye, supongamos que la tangente de ese ángulo fuera 1. Lo que nos preguntamos para despejar el ángulo va a ser lo siguiente. ¿Cuál es el arco o el ángulo cuya tangente vale 1? Eso estamos haciendo aquí. Y tú dices, oye, ¿tangente de qué ángulo me da 1? Tangente de, por lo tanto aquí el ángulo 45. Es prácticamente la misma historia que estamos aplicando aquí. ¿Correcto? Muy bien, chicos, y con esto hemos llegado al final. Con esto hemos llegado al final. Vamos a parar aquí. Ah, por cierto, ¿alguien quiere tomarle foto? Ahí está. Bien bonito. Muy bien, gente. Llegamos al final, paramos aquí.